Hola, en el presente video vamos a demostrar un teorema muy relevante acerca de convergencia uniforme de sucesiones de funciones, que tiene que ver con límites de sucesiones y límites de funciones. Eh, en particular, este teorema tiene la gracia, ¿no?, de que nos muestra que la operación de calcular límites de sucesiones, bueno, de ciertas sucesiones, se puede permutar o se puede conjugar con una operación de límites de funciones, ¿no? Límite cuando t tiende a x en un espacio, t y x son elementos de un espacio métrico. Entonces, bueno, el teorema consta de lo siguiente, ¿no? Sea e y y espacios métricos y nosotros entonces vamos a tener una sucesión de funciones, las fn's, y una función de e en y, de tal manera que esta sucesión converge uniformemente a f, ¿no? Esta es la hipótesis importantísima de este teorema, que converge uniformemente a f. Bueno, supongo que x es un punto de acumulación de e y que la sucesión de los, y se define la sucesión de los ANs como los límites cuando t tiende a x de cada una de las fn de t, ¿sale? O sea, aquí estamos suponiendo, pues, en esta parte, que cada una de las funciones fn tiene un límite cuando t tiende a x, y ese límite lo estamos llamando an, ¿sale? Entonces, la sucesión de los ANs es una sucesión convergente y justo el límite cuando t tiende a x de las f de t es el límite de estas ANs, ¿sale? Más explícitamente lo podemos escribir así, ¿no? Si el límite, bueno, que la operación de límite se permuta, ¿no? Si nosotros calculamos el límite cuando t tiende a x de la función límite, esta es la función límite de las fn's, entonces ese límite es igual a el límite cuando n tiende a infinito de los límites de cada una de las funciones fn's cuando t tiende a x, ¿sale? Esta es la gracia, la importancia que tiene este teorema, ¿no? En el que se pueden permutar entonces la posición de los límites. Ok, bueno, hagamos un dibujito, ¿no? ¿Cómo lucen las hipótesis? Nosotros tenemos entonces aquí un espacio métrico E y un espacio métrico Y. Pues permítanme dibujarlos como líneas. Y bueno, pues nosotros tenemos una sucesión de las FNs que converge la sucesión a una función f, ¿no? Esta es f y estas son las FNs. ¿Sale? Y bueno, las pinté así como si fueran continuas, las pinté muy bonitas, pero aquí lo importante es que si nosotros tenemos un x en e, ¿sale? Nosotros tenemos un x en e, y eh, y para esto entonces nosotros estaríamos suponiendo que cada una de las fn's tiene un límite cuando t tiende a x. Vamos a pensar aquí las t tendiendo a x, ¿sale? Las t tendiendo a x, entonces pues ese límite de la fn cuando t tiende a x, pues es justo ¿no? Este azulito sería nuestro an. Claro, aquí como dibujé mi función muy continua, pues parece que es justo lo mismo que f de n, ¿cierto? Bueno, no vamos a hacer cambios aquí, digamos, si esta función es fm, esta fm, pues entonces acá tendremos por acá nuestro am, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos formando una sucesión, perdón, los ANs que son los límites cuando t tiende a x, ¿verdad? Cuando t se aproxima a x, de los fn's de t. Va. Bueno, entonces lo que dice el límite es que esta sucesión converge y converge a una cosa muy especial. Ahora nosotros vayámonos cuando t tiende a x, pero a lo largo de la función f, de la función límite de estas funcioncitas f. Bueno, si nosotros nos fijamos cuando t tiende a x de esta función límite, pues ese límite cuando t tiende a x, ¿verdad?
pues debería de ser justamente lo mismo que el límite de estos valorcitos AN. ¿Sale? Claro, esto no pasa toda la vida, esto no va a pasar en cualquier circunstancia. Aquí nosotros estamos suponiendo que estas funciones fn convergen uniformemente a esta función f. Si la convergencia no es uniforme, esta propiedad no se va a cumplir. Ya vimos en clase un ejemplito, ¿no? Consideren ustedes las funciones, bueno, el e como el intervalo cerrado 0, 1 y las funciones fn como las funciones x a la n, ¿no? Esta sucesión converge a la sucesión constante 0 en el intervalo 0, 1 cerrado por la izquierda, es decir, incluyendo al 0 pero sin incluir al 1, y, al puntito 1, es decir, f de 1 igual a 1, ¿no? Esta convergencia no es una convergencia uniforme, y bueno, pues no se da esta igualdad entre estos dos límites, ¿no? Porque si nos vamos por la función límite, el límite cuando t tiende a 1 de esta función, pues vuelve a ser el 0. Mientras que el límite de los ANs, pues los ANs en ese caso serían la sucesión constante 1, pues su límite es 1, entonces aquí no se daría esta igualdad. ¿Ah? Bueno, entonces eso echa a ver que la condición de que la convergencia sea uniforme es realmente relevante. ¿Sale? Ok, ahora vean ustedes la naturaleza de la propiedad que estamos intentando demostrar, ¿no? Estamos intentando demostrar con todas esas hipótesis la igualdad entre dos límites, ¿no? De dos límites pero y para acabarla de fregar, uno de los límites es el límite de una sucesión de es decir, indexada por naturales, y otro es una sucesión la otra no es una sucesión, es el límite cuando la variable t tiende a x en f de t, es decir, estamos hablando de límites de funciones, ¿no? Digamos en el sentido de los espacios métricos, pues bueno, por supuesto esto tiene su sentido, ¿no? Ese sería pues, el valor al cual se aproximan todos los valores de f de t al tomar t próximo a x, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces, aquí, bueno, la cuestión de demostrar que estos dos límites son iguales, pues ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en que si nosotros tenemos una epsilon mayor que 0, nosotros pudiésemos entonces demostrar que casi todos los términos de la asociación de los ANs, es decir, que todos a partir de alguno, ¿verdad? Distan en menos que epsilon de qué cosa? Pues de las cosas, los valores que se tienen por acá. ¿Qué son los valores que se tienen de este lado? Pues son las cosas que salen de la función f cuando la aplicamos a cosas próximas a x. Es decir, lo que deberíamos de probar es que para cierta n en los naturales y para cierta delta real positiva, ¿verdad? Las cosas que estén delta cerca de x son enviadas por f a cosas cercanas o epsilon cercanas a los números de la forma AN, es decir, a los términos de la asociación esta de los AN, para toda n mayor que alguna n dada, ¿sale? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que encontrar que, dada la epsilon, existen la n y la delta, que hacen que estos valores que estamos mencionando sean próximos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, la n será lo primero que vamos a seleccionar a partir de que alguien nos haya dado una epsilon mayor que 0, ¿no? Digamos que alguien nos dice, aquí está tu epsilon, y nosotros vamos a tener que encontrar la n y la delta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La n la vamos a seleccionar de tal manera que, bueno, dado que nuestra sucesión de funciones está siendo convergente uniformemente a f, pues nosotros podemos encontrar esta n de tal manera que la distancia del supremo, ¿verdad?, de
las funciones fn a f, ¿verdad?, sea menor que epsilon entre 4 para todas las n's a partir de esta n mayúscula, ¿no? Parece que está en mayúscula. Va. Así las vamos a seleccionar, así vamos a seleccionar la n. Y bueno, junto con esta n, pues ya tenemos dado un término de la sucesión, el término f sub n mayúscula, ¿sale? Y justo de esa función, nosotros vamos a encontrar la delta que nos va a ser útil, ¿sale? Entonces vamos a tomar delta mayor que 0, de tal manera que las cosas que estén delta próximas, digamos t, n, es delta próximo a x, es decir, que la distancia entre t y x es menor que esta delta, entonces, pues la f de t, perdón, la f sub n mayúscula de t y, y el límite de las f sub n mayúscula de t, que es a n mayúscula, pues es menor que epsilon, ¿no? Entonces, suceda que la distancia entre f sub n mayúscula de t y el an, que es el límite de estas cosas, sea menor también que epsilon entre 4, ¿sale? Entonces tenemos n mayúscula y tenemos delta. Esas son las buscadas. Vamos a ver que estas funcionan como debe ser, ¿sale? Bueno, entonces, en primer lugar, pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué cosas son las que queremos ver que distan en menos que epsilon? Bueno, por supuesto, queremos ver que todos los valores de f de t con t delta próximo a x son epsilon próximos a los términos de la sucesión de los ANs. Bueno, no a todos, pero sí a todos los que tienen índice mayor que nuestra n mayúscula, ¿sale? Entonces, sean t cualquier cosa en e con distancia a x menor que delta y n cualquier número natural mayor o igual que esta n mayúscula, ¿sale? Entonces yo quisiera ver y voy a ver que la distancia entre el f de t y el an es menor que epsilon, ¿sale? Pero bueno, para eso voy a necesitar entonces, usando la desigualdad del triángulo, ver que es menor que otras, que la suma de 4 cositas, cada una de ellas de tamaño menor que epsilon entre 4, ¿sale? Bueno, la primera sería la distancia entre f de t, ¿sale? Y la función f sub n mayúscula en t. Recuerden que, bueno, que esta distancia, ¿no? Que para esta t fija, f de t y fn de t tienen una distancia que es menor que la distancia del supremo entre f y fn. ¿Sale? La distancia del supremo pues, es simplemente el supremo de todas esas distancias y esta es una de ellas. Entonces esta es menor o igual que la distancia del supremo. Que por acá hemos dicho, esta ya vale menos que epsilon entre 4 para toda n, ¿no? Ok, esa es una, más otra cosa, que sería la distancia entre la f sub n mayúscula en t y el límite de todas las, de cuando t tiende a x de las las fn's de t, ¿no? Ese es el famosísimo a sub n, ese límite, ¿no? Y esto también vale menos que epsilon entre 4. ¿Por qué razón? Pues porque hemos tomado a t, ¿verdad?, con distancia a x menor que delta, ¿vale? Ok, luego fíjense, aquí nos viene una cosita más, más rarita, que sería la distancia la distancia entre dos cositas que son la AN mayúscula y la queridísima AN minúscula, ¿no? Que es con lo que terminaríamos nuestra discusión. Pero
resulta ser que esta no es menor que epsilon entre 4, sino menor que epsilon entre 2. Y ahorita lo vamos a probar. Entonces digamos que esta suma es menor que epsilon entre 4 más epsilon entre 4 más epsilon entre 2. Y bueno, esto vale epsilon. Y ahora mismo les voy a probar que esta distancia entre AN mayúscula y AN minúscula es menor que epsilon entre 2. ¿Sale? Pero ¿por qué tendría que serlo? Fíjense, la distancia entre AN mayúscula y AN minúscula, ¿verdad? Es, pues, digamos, la distancia entre el límite de las Fn mayúsculas de t y las Fn minúsculas de t, ¿no? Entonces, esta simplemente es el límite, digamos, cuando t tiende a x, de las distancias, ¿verdad? Entre la f, entre los valores que va tomando la f sub n mayúscula en t, ¿verdad? Y las fn minúsculas en t. ¿Sí estamos? Es este límite. Pero ocurre que las distancias entre f n de t mayúscula y fn minúscula de t, ¿verdad? Pues estas son obviamente menores o iguales que las distancias entre, digamos, por ejemplo, fn mayúscula de t y la f, es decir, el límite de las fn's en t, más la distancia entre f de t y fn en t, ¿sale? Bueno, es la desigualdad del triángulo, aquí nada más introduciendo a este terminito f de t, ¿verdad? Por aquí. Pero bueno, recuerden otra vez, la sucesión de las fn's está, bueno, a partir de esta n, todas ellas distan de esta, en la métrica del supremo, en menos que epsilon entre 4, ¿no? Entonces cada una de estas es menor que epsilon entre 4, ¿verdad? Y eso quiere decir entonces que, bueno, que todos estos valores, todos estos, son menores que epsilon entre 2, ¿no? Epsilon entre 4 más epsilon entre 4. Por lo tanto, al tomar el límite de todas estas cosas, pues eso también tiene que ser menor o menor o igual. En todo caso, deberíamos decir, en realidad aquí no se daría el menor estricto, se daría realmente el menor o igual, entre que epsilon entre 4, ¿no? Y bueno, de todos modos, aunque esta desigualdad, bueno, es correcta, esta desigualdad de aquí, ¿no? Bueno, que esto sea menor que es la suma de estas tres cosas, pues eso sigue siendo cierto, ¿no? Bien, pues entonces esto termina la demostración.